que se ha enquistado en Trujillo llamada Los Pulpos sigue dando que hablar. Los Pulpos de Trujillo. Se trata de una banda criminal dedicada a los sicariatos, extorsiones y secuestros. Decretaron prisión preventiva para 7 integrantes de la banda criminal Los Pulpos. Lo más impactante fue ver los videos cuando estos criminales le dedos, el joven lloraba. Llegaban y me ponían los pistolas. ¿Lo veis? El Puma, otra banda criminal. No hay día que no metan una bomba. Vivo cerrando, psicoseado, después que llegue la policía. Ninguna broma, te puede secuestrar muy rápido. Hay muertes por todos lados. No se puede decir esa información, no se puede. Estoy entre tensión y sorprendido porque la zona, mirad aquí cómo cambia, es muy dura. Dice, yo le he bajado y todavía le he metido en ese ojo que se ha ido rodando, o sea, con qué frialdad, imagínate. En esa casa ya pagan el cupo, ya pagan a las mafias. He llegado a Trujillo, la que llaman la ciudad de la eterna primavera, y con 1 millón de habitantes, la tercera ciudad más grande de todo el país. ¿Por qué se llama Trujillo? Pues se llama Trujillo en honor a la ciudad española natal de uno de los conquistadores más importantes de todo el Perú, Francisco Pizarro. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en la parte norte del país, en la costa, justo enfrente del Océano Pacífico. Pensar que mucha gente, después de ver Perú, se refiere a él con el apodo de Peruquistán. Lo podéis apreciar aquí. Porque muchísimas ciudades del Perú, como Lima y esa Trujillo, están construidas como Afganistán encima de un desierto. Entonces, es todo un poco monocolor. La verdad que es chocante, porque uno piensa en Perú solo verde, naturaleza, y hay muchísimas zonas así, pero hay muchísimas otras como esta que son literalmente marrones, un único color. Ahora, prefiero entrar en el coche. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas Trujillo se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas, si no la más peligrosa de todo el país. A partir de este año 2024 se ha declarado en Trujillo el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque es una ciudad controlada por bandas. Y si hablamos de extorsiones, secuestros, asesinatos, hay una banda que prevale sobre todas, la banda de Los Pulpos. Entonces he podido contactar con un vecino del barrio llamado Chimu, una zona muy complicada, para que me cuente un poco lo que está pasando y cómo operan estas mafias que controlan la ciudad desde los años 90. Realmente para mí hablar de esta organización criminal es hablar pues de sujetos que generan problemas en toda la localidad, generan bastante preocupación. Si tú te das un recorrido en todo Trujillo, vas a ver stickers de Pumas, de la marca conocida, vas a ver stickers de Los Pulpos, de dice JHS, que son stickers que marcan justamente lo que hacen estos criminales, poner una marca en todo lo que puedan, en casas, en carros y todo ese tipo de cosas que al final la población ya está acostumbrada. Y cuando tú ves ese sticker es que realmente están cobrando un cupo extorsivo, pidiendo altas sumas de dinero de 10.000, 20.000 soles a las familias. Sí, esto es súper interesante porque no lo he visto nunca. Esto de los stickers, explicámoslo mejor a las personas de España, Argentina, de donde nos ven. Prácticamente, cuando tú vas a extorsionar un negociante, por ejemplo, una vez que ya hay trato, por así decirlo, llamámoslo trato, ponen un sticker diciendo, esta tienda es de Los Pulpos, nosotros ya cobramos, entonces todos los demás criminales no pueden cobrar. Efectivamente, y más que todo, Los Pulpos han tomado una hegemonía criminal. Ellos son literalmente los amos y dueños de Trujillo criminalmente. Acá no puede entrar el Tren de Aragua, no pueden entrar otras organizaciones criminales porque ellos tienen copado todo con sus facciones. La Jauría, la Cruz Blanca, la Cruz Verde. Estamos en un estado de emergencia hace más de 9 meses y no pasa nada. Militares en las calles, no pasa nada. La policía actúa y no pasa nada. Aquí quizás uno de los problemas más grandes es que en la zona sierra de La Libertad de la región hay minería ilegal. Y estas bandas criminales, organizaciones, se han hecho de dinero con eso. Tienen armamento, tienen poder, tienen dinero y por eso siguen creciendo y acá Trujillo es tierra de nadie. La policía ocultaba
de alguna u otra manera un secuestro. Un joven de 26 años. Cuando lo entregaron a su familia, terminó sin 6 dedos. Y lo más impactante fue ver los videos cuando estos criminales le dedos. El joven lloraba pidiéndole a su familia que por favor le pagara la suma de dinero. Se sabe que la familia pagó 300.000 soles por tener consigo a su familiar vivo. ¿Consiguieron salvarlo o no? Consiguieron salvarlo y ahora pues lamentablemente va a tener que vivir su vida sin 6 dedos y con un trauma pues que es difícil que se le vaya a pasar. Uf, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo siempre estas ganas de... no sé, cómo alejarme de mi país? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Necesito saber por qué soy así. Otra vez esta sensación. Espera, ¿qué es eso? Wow, me encantaría conocer mi árbol genealógico. MyHeritage, un test ADN que te puedes hacer en casa en tan solo unos minutos. Perfecto, ya lo tengo. Voy a hacer este test súper sencillo y en tan solo unas semanas ya tendré los resultados. Bueno, ya me han llegado los resultados y estoy flipando porque soy un 69,7% italiano, esto ya se sabía. Pero mira aquí, tengo un 13,5% de Irlanda, Escocia y Gales. No sé, pero sí que pensaba ser un poquito griego. Me dice que, por ejemplo, soy primo tercero de un tal Gary. O esta última chica, Amber Titgat, de Bélgica. Amber, te saludo, pues eres mi prima quinta. Chicos, me parece algo súper curioso, súper guay. Entonces, si tú también quieres hacer una prueba de tu árbol genealógico, quieres saber algo de tu pasado, esta es la solución. Te dejo un link en la descripción de este vídeo y con el código Zaza tendrás un descuento y envío gratuito. ¿Lo veis? Esto es justo una de las pegatinas que me comentaba la Jauría, una de las bandas criminales que controlan aquí la ciudad. Y ahora vamos un poquito adentro del mercado para ver si podemos hablar con algunos de los comerciantes y enseñaros un poco cómo es esta ciudad. Vais a ver que hay 2 personas detrás mío siguiéndome, porque hablando con varias personas me dijeron, hermano, aquí de verdad, ninguna broma, te pueden secuestrar muy rápido. Puede ser todo muy tranquilo o puede ser que no. Ahora lo veremos. Los peruanos en general me han parecido gente bastante amable y si insistes un poco igual te hablan. No son muy cerrados como otros países, pero claro, yo quiero hacer preguntitas un poquito incómodas, por así decirlo. Así que no sé cómo van a reaccionar. Buenas. ¿Sí? ¿Por aquí? Vale. Bueno, igual tengo 2 amigos que me están ayudando. Vale. Creo que me puede robar. Vale. ¿Lo veis? El puma, otro sticker de otra banda criminal. Esto es para mí flipante porque no lo he visto en mi vida. Un lugar donde las mismas bandas lo ponen así, tan descarado a la vista de todo el mundo. Aquí, en esa casa, ya pagan el cupo, ya pagan un sueldo mensual a las mafias. Ese coche era de alguien que paga a las mafias o es miembro de las mafias. Me parece increíble comunicarlo de esta manera. El chico me acaba de decir, hermano, por aquí con cuidado. Pues sí, vamos con cuidado porque es verdad que tengo 2 personas que me ayudan, pero tampoco hay que hacer el tontito. Estos 2 chicos que me están acompañando son militares, pero me han dicho no vamos uniformados porque si no, aparte que la gente se cierra, nos empieza a grabar todo el mundo y una vez que te vas puede ser bastante peligroso para nosotros, así que vamos así, un poco de chill. El señor le acaba de quedar, están grabando. Mirad allá.
Es como una pequeña calle hecha de casitas, de chabolas de madera. Estoy entre tensión y sorprendido porque la zona, mirad aquí cómo cambia, es muy dura. Por experiencia, los mercados son lugares que incuten muchísimo temor porque hay mucha gente, mira cómo me miran. Hay mucha gente, muchísima suciedad, camiones de carga-descarga, zonas como estas, un poquito más oscuras. Ahora estoy mirando un poco todas las fachadas de los comercios para ver si veo otros stickers. El chico ahí jugando con una latita. ¡Buah! Es enorme. Sabemos que Ecuador es el país con más exportación de plátano de todo el mundo, pero vamos, Perú no se queda atrás, ¿eh? ¿Qué tal vivir por aquí? Estoy haciendo un reportaje sobre la ciudad aquí de Trujillo. Demasiada violencia, delincuencia. ¿Sí? Sí, es muy normal. Al menos por la parte donde yo vivo, una porquería, mal. Y ahora... No se veía eso, pero Ya. ahora se ve cosas que yo en mi vida imaginé ver. Vivo aterrado, con psicoseado, que llegue la policía. Muy amable, pero veis que triste y ves la tristeza en la cara de esta persona, ¿no? Que ha vivido una Trujillo pacífica, tranquila y ahora aterrorizado todo el rato. Esta es la parte de la carne. Uf, y es un poco sensible ahí, pam. La nariz pega fuerte. Señor, buenas tardes. Una consulta. Vengo de Italia, estoy haciendo un reportaje aquí sobre la ciudad de Trujillo. No hay tiempo, mira. No hay tiempo. Quería solo saber qué es ese sticker ahí arriba. ¿Cuál? Que hay muchos. Aquí, el Puma. Ah, ese lo ponen los muchachos. Vale. No tienen que poner. Es como una marca. Vale. Ok, gracias. Gracias. Pero acá es distinto el crimen. Acá trabajan bajo la modalidad del miedo. ¿Cómo es eso? No sé, yo soy extorsionador, lo que hoy en día. Agarro, voy a tu casa en la noche, en la madrugada, te dejo una carta, te dejo una dinamita, te meto una carga explosiva. Y te llamo, te mando un mensaje, ¿sabes qué? Págame, porque si no me voy a acabar a toda tu familia. Y aquí las condiciones de las calles, muy heavy. Estos son un poco los mototaxis que utilizan para moverse, porque las calles están literalmente hechas polvo. Y podéis ver aquí a la derecha escritas política, propaganda. Mirad aquí, montañas de basura, una canchita de niños, condiciones de verdad pésimas. Mirad allá, otro Puma. Sí, aquí los pulpos son los más duros, pero estoy viendo stickers de Puma por todos lados. O solo que imprime más stickers de todos, tiene una copistería por ahí, o solo que manda más en esta zona. Mirad ahí arriba otro ahí, otro aquí. 3 garajes seguidos, Puma. Casi todas las casas en Perú, por eso recuerda mucho también a Afganistán, no están pintadas, yo diría el 95%. Entonces se queda una ciudad así totalmente de color marrón, de ladrillos. Y estoy investigando un poco el tema de los stickers, ya que he visto mucho, como de Pumas, de J y todo eso. ¿Os podría preguntar de qué se trata? Mejor que no. Claro, mejor que nada. Vale, ok. Gracias. Gracias. Soy de acá, pero no soy de esas cosas, ¿no? Vale. No soy de cuánto peligro, no sé de esas cosas, no sabría decirte nada sobre eso. Vale. Vivo por acá, claro que vivo, pero no soy de esa vida. ¿Os puedo preguntar por qué se ponen, por qué se exponen? No se puede decir esa información. Vale. No se puede. Sería demasiado peligroso. Claro. Vale, lo entiendo. Muchas gracias. Gracias. Todo bien. Bueno, como podéis ver, nadie quiere contestar, me está diciendo no te puedo hablar de eso, es demasiado peligroso. Y lo entiendo, estos son personas, comercios que están expuestos, ¿no?, a todos los peligros de la calle. Por suerte, gracias a amigos en Lima, he conseguido contacto
de uno de los emprendedores más ricos, más exitosos de toda la provincia y ha decidido recibirme en su coche de alta gama. Cuéntame, ¿por qué estás con el rostro pixelado? ¿Por qué no has decidido hacer una entrevista así a rostro descubierto? Porque desgraciadamente en mi ciudad la delincuencia actualmente está en unos picos tan elevados que nunca se habían visto antes. Soy un empresario, ya me dedico a lo que son inversiones de distintos tipos hace más de 15 años y me ha ido bien. Obviamente hemos hablado antes de esa entrevista y me has explicado un poco la evolución de Trujillo desde ciudad tranquila, normal, de comercio, a ciudad peligrosa, sobre todo por el tema de la minería. ¿Me puedes explicar un poco mejor todo eso? A ver, acá el tema de la minería viene de la mano más o menos hace 12 años. Se encontraron bastantes vetas de oro, con ley bastante buena, y también el carbón antracita. Como se supo a partir de la pandemia, los precios del oro se subieron demasiado. No hay día que no haya asesinatos y sobre todo no hay día que no metan una bomba a cualquier negocio exigiendo dinero para que los dejen tranquilos. Tú como persona con una posibilidad económica importante, ¿qué medidas has tenido que tomar para protegerte a ti o a tu familia? Mejor eso no, esa parte obviarlo. Ah, vale. Sí, no. Vale. Una ocasión, cuando yo todavía vivía en la casa de mi madre, estábamos sentados afuera de la casa con un amigo y de la nada vinieron y lo mataron en nuestro delante. Se quedó sentado ahí. De ahí el tema de extorsiones, eso de ahí se ve a diario ahora con la dinamita que te dejan en tu casa y te la revientan así. Ni siquiera te la dejan ahí apagada como para amenazarte, no, ahora te la explotan. ¿Cómo recuerda ese momento, esta muerte que me acabas de contar? ¿Fue algo que te traumatizó? Claro, como que te choca. Yo recién estaba comenzando, recuerdo. Otra vez, sí, cuando también recién comenzaba, también me asaltaron, ahora que recuerdo. Habíamos retirado una cantidad importante de dinero del centro de Trujillo, de uno de los bancos, y me persiguieron en otro auto, me dispararon al auto que yo estaba manejando, me cerraron y bajaron 4 tipos. Me apuntaron, me quitaron las llaves, me quitaron absolutamente todo. ¿Cuál diría que son los sectores más afectados por la extorsión? En realidad antes se veía más a los que tenían dinero. Ahora, hasta porque tú tienes una tienda, hasta por eso te piden dinero. Si tú tienes un vehículo, un taxi, también te piden mensual. ¿Existen, crees, vínculos entre estas mafias y algunos sectores políticos o policiales de Trujillo? ¿Hay alguna conexión o son 3 mundos distintos? No, eso sí no puedo decir. Vale. La ciudad más limpia no es la que se barre más, sino la que se ensucia menos. Lo mismo aplica para esto, ¿no? Acaban de parar, lo podéis ver ahí, a los policías. Le han enseñado el distintivo y para afuera. Vamos. Todo bien. Tienen el pas. Es una zona bastante durilla. Vemos que aquí está todo quemado. Los 2 chicos están ahí en la esquina y se acaban de meter. Entonces le preguntamos, ¿puedo hacer alguna pregunta? Y me dicen, no, es que estamos en shock. Lo hemos pillado en el momento peor y hay que respetar, obviamente, estas personas. Mirad un poco la desolación aquí de la zona. Peculiar también como las personas que sufren de drogadicción, como estos 2 muchachos, eligen zonas muy impactantes, muy duras estéticamente, como esta. Muy bien, pues dejo los agentes aquí atrás porque no me voy de esta ciudad sin poder entrevistar a alguien que ha vivido
en primera persona la criminalidad aquí de Trujillo. Y en este barrio, El Porvenir, el corazón de la banda de los pulpos, he conseguido una entrevista con uno de los atracadores de coches más notorios de toda la ciudad. He estado preso más de 6, 7 veces. He ido preso. Casi me matan. En ese tiempo, 2006, 2007 creo que ha sido, había un grupo de Escuadrón de la Muerte acá en Trujillo. ¿Vale? Que estaban matando a los delincuentes. ¿Pero a los pulpos o era otra? No, a todos los delincuentes. Vale. Todavía no estaba muy sonado esto, Vale. como es ahora, que hay muertes por todo lado. ¿Y qué pasa? Que en ese tiempo, hasta cualquiera que tenía requisitorio de antecedentes, te chapaban, te llevaban a matarte. Te mataban, amanecías muerto, pues. Me fui a fiar, que me fíen unas gotas para mi hijo, para fiebre, porque yo tenía plata. Si yo me proponía, me iba y tenía plata bien rápido. Me fui por abajo, que una amiga mía de una farmacia que me fíe las gotas, y viniendo me chapan a mí. Me agarran los serenazgos, me chapan de los brazos, del cuello, de las piernas y me suben a la camioneta. Y me llevaron así, subieron así, me llevaron para arriba. Y dije, ¿dónde me llevarán? Y me llevaron a las cañas. Me pusieron un saco a la cabeza. Yo en ese momento dije, me mata. Estaba matando a la gente ya en ese tiempo. Pero la misma policía, lo mismo... Y de ahí, serenazgo. los serenazgos me sacaron y me entregaron a la policía. ¿Vale? Me metieron a un patrullero y de ese patrullero me sacaron a otro patrullero, pero ya yo con el saco en la cabeza. Yo dije, lo único que en esos momentos, lo que me vino a la cabeza, de pedirle perdón a Dios. Le digo, Dios, perdóname y cuida a mis hijos. Yo tapaba la cabeza, con un saco ahí, esposa. Y escuchaba las cañas, nomás, que sonaba. Cuando no pasaba carro, sonaban las cañas, nomás. Y en el autobús que tenían ellos que hablaban de patrullero a patrullero, le decían, ¿ya lo mataste? Peor, le pedí a Dios nada más que me cuide a mis hijos. Y llegaban y me ponían las pistolas. Yo le decía, por favor, le decía, jefe, no me mates. No me mates. Yo tengo mi familia, tengo mis hijos. ¿Pero por qué por qué te ha detenido los serenazgos? Me dice, estoy seguro que Mira, lo digo, yo estoy registoriado, lo digo. Mándame preso, pero no me mates. Te pido eso, que no me mates, solo por mis hijos. Pero tú has estado robando, no has estado robando. Me he ido, lo digo yo, a que me fíen unas gotas. Y las gotas yo no lo botaba, yo lo tenía en la mano. Hasta el último momento que ellos, la policía, cuando yo otra vez posaba, me han sacado las gotas de la mano. Yo lo digo, mira, mi hijo, yo tengo mi hijo acá, lo tengo acá, lo digo dibujado, le digo, este es mi hijo está enfermo, tiene 1 año. No me creerás, hermano, que Dios le tocó el corazón a esa persona. Y me llevaron a depositarme a una comisaría. Y no acaba todo ahí. Llego a esa comisaría, donde es la de Inicre, acá en Trujillo, me querían sacar de ahí para que me vayan a matar. Sino que no podían, ¿por qué? Porque ya a mí, el que me había ido a dejar depositar ahí, ya le había tocado el corazón Dios. Y él me ha sacado de ahí y me ha llevado a otra comisaría. ¿Y qué ha hecho? Ha llamado a la judicial. Y tú, entrando al sistema, que arroja que tú ya estás detenido, ya no pueden hacer nada contra ti. Pero eso sí, tienes que llegar tú a la corte para que te vayas preso. Yo te voy a dar una oportunidad que sigas viviendo. Yo te encuentro en la calle robando, yo te parto a balazos. Me fui con 6 papeletas de ingreso al penal. O sea, tuve 6 juicios, de las cuales uno por uno iba saliendo, iba matando. ¿Y se puede ser que eran? O sea, 6 porque uno por, no sé, robo, el otro robo, por extorsión. todo era robo. En ese tiempo todo era robo, no había extorsión. No se iba al comerciante, mira, cada mes me pagas el cupo. No, en ese tiempo no había eso. La extorsión, estamos hablando que ha nacido hace 8, 9, 10 años. La extorsión, el sicariato, recién. Antes muy poco era de que escuches muertes. Trujillo era una ciudad muchísimo más tranquila. Claro, pero la extorsión nació acá. De acá llegó la extorsión por el otro lado. Tengo familiares en Lima donde dicen que sí, los trujillanos son así. O sea, tienen temor. Es como acá tienen temor, cualquiera no quiere entrar acá a este cerro. Lo sé. Cualquiera, cuando ¿no? me han dicho que... Cuando yo he hablado con la persona diciendo, mañana voy a entrevistar a una persona en esta zona, me dijeron, ¿dónde vas? ¿Estás loco? Sí. ¿Has conocido personas que se han dedicado a eso? ¿Al sicariato, a la extorsión? Claro, sí, ¿cómo no conocer si yo he andado con ellos acá? Jugamos pelota acá afuera, en nuestra loza de acá afuera. ¿Y Amigos. cómo crees? ¿Que son malas personas o...? O sea, ¿qué te puedo decir? Serán malas con otras personas que tienen que ser ellos, pero con nosotros, bueno, con mi persona, a varios que se han vuelto sicarios, yo les he conocido cuando recién han llegado por acá a jugar, a quitar un celular, a las palabras que lo toman o la plata o algo que le dan, entonces ahí comienzan ellos ya a despejar ya lo que tienen adentro. Hay muchos niños que yo les he visto acá que han venido, les han hecho que vayan a matar y pues han salido muertos.
¿Cómo es el proceso para entrar en una banda? En plan, tú vienes aquí, empiezas a hablar con la gente, te dicen, mira, haz un pequeño robo, y luego poco a poco vas subiendo. Sí, yo conozco a unos amigos que están en Chayapalca, donde ellos venían por acá, se apegaban a los muchachos que paraban quitando celulares, y de ahí ellos, con decirte que había una casa acá cerca donde se quedaban ellos a dormir ahí, paraban tomando, y había chicos que ya estaban más elevados que ellos y se aprovechaban. ¿De qué manera? A veces se abusaban, les echaban agua, le echaban comida, ellos, y los chiquillos los miraban, ¿no? Hasta que llegó el momento que esos chiquillos llegaron a ser más que ellos, porque bastó que a un chico le quitaron unas zapatillas y había pues un jefe pues, que le dijeron, toma, anda, mátalo. Y se fue y lo mató. Y lo vieron que tenía capacidad de ir a matar a cualquiera, entonces lo jalaron para acá. Tú vas a estar acá, le comenzaron a pagar esto. Le daban pruebas para ver si la persona estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, y ahí va creciendo dentro de la... Sí, yo te digo porque cuando tú estás en un mundo así con muchas personas, entonces eres como un hermano. O sea, te das cuenta, te pasa algo y tú quieres tomar venganza, entonces ellos están contigo. Aparte de ello, también mataron a otro señor y a gente inocente, porque llegaron y se bajaron de la moto y comenzaron a barrer con mini UCIs. Comenzaron a barrer a cualquiera y alguien lo chaparon al que lo había centrado para que lo maten. Porque todo se llega a enterar. Toda cosa mala se llega a enterar, y se enteraron que él había sido. Y lo mataron bien feo. Y llegaron por acá a mi casa y velos, la sensación, cuando tú matas a alguien, se refleja en la persona, su rostro, todo. Que ¿Sí? ¿Lo ves en los ojos? Claro, lo ves en su reflejo. Yo te digo porque yo lo vi a ellos, a dos de ellos, que todavía uno le dijo, yo estaba esperando que tú bajes, a la hora que yo te he visto que tú has metido desde arriba, yo he corrido y le he chapado a él. Y justamente el que lo habían matado tenía un ojo de brillo, porque un ojo lo tenía, o sea, porque no lo tenía a la vista, lo tenía ahí como adorno. Me dice, yo le he bajado y todavía le he metido en ese ojo que se ha ido rodando, o sea, con qué frialdad, imagínate. Nosotros nos dedicábamos al robo de vehículos. O sea, con decirte que nosotros, hermano, acá lo teníamos loco a la policía. Mañana, desayuno, almuerzo y comida llevábamos los carros, nos robábamos los carros, todos los días. Ya, hermano, no me creas con decirte que yo me hubiera llevado más de 1000 carros en todo ese tiempo, en los años de la delincuencia. Ha sido uno de los, probablemente, ladrones de carros de Trujillo más importantes. Acá en el Porvenir, sí. Nosotros conocíamos, venían, hablaban gente de Florencia, La Esperanza, a recuperar los carros. ¿Por qué crees que eras así de buenos? ¿Eran más inteligentes que los demás? Es que, ¿cómo te puedo decir? Pues, cada uno tenía su modo como hacerlo. Y nosotros pues, ya nos ingeniábamos. Y con decirte que lo vestíamos a una persona de mecánico y le mandamos con una llanta, con ropa de mecánico, con una llanta para que se traigan los carros, y nosotros aparecíamos, caíamos de las paredes al punto donde llegaban los carros. A las autoridades se le ha ido de la mano esto. No hay mano dura en esto. Y dicen que van a parar, no van a parar esto. Yo sé lo que te digo porque comenzó con una simple cosa y ahorita imagínate, ya se desbordó en todo el país. Se van a otros países. O sea, ahorita... Ya no se puede controlar. No, ya no se puede controlar. Ya. Cuando este mundo esté como Sodoma y Gomorra, en Sodoma y Gomorra había de todo. Prostitución, había el lesbianismo, había delincuencia, había homicidio, todo. Cuando esté como Sodoma y Gomorra aparecerá el Señor en los cielos. Si tú también quieres hacer una prueba de tu árbol genealógico, quieres saber algo de tu pasado, esta es la solución. Te dejo un link en la descripción de este vídeo y con el código ZAZA tendrás un descuento y envío gratuito.